Bienvenidos al siguiente video tutorial donde vamos a ver la creación de cuestionarios para la plataforma Moodle. Para crear un cuestionario necesitamos realizar tres pasos. Primer paso, agregar una actividad. Esta actividad será un cuestionario donde vamos a tener que configurar primeramente todas las opciones del cuestionario que vamos a realizar. Segundo paso, añadir una categoría para organizar las preguntas que posteriormente añadiremos al cuestionario previamente configurado. Y tercer paso, crear o importar esas preguntas a esa categoría para poder añadirlas en el cuestionario. La plataforma permite añadir preguntas de distintos tipos, crearlas directamente en la plataforma, pero el proceso es bastante tedioso porque permite muchas opciones de configuración para cada una de las preguntas. Entonces, lo que normalmente se utiliza son plantillas en Word que ya tienen una serie de botones preparados para insertar distintos tipos de preguntas. Cuando terminamos de realizar el cuestionario en Word, el siguiente paso sería preparar ese cuestionario en el formato adecuado, formato GIF, que es el formato que reconoce Moodle. Entonces, una vez que se tenga este archivo de texto, hay que volver al aula virtual, a la plataforma, importar esas preguntas habiendo seleccionado previamente la categoría, y una vez que se han importado, estas preguntas se agregan al cuestionario creado. Vamos a ir viendo cada uno de esos pasos. El primer paso es agregar la actividad del cuestionario. Para ello entramos en el aula virtual, seleccionamos el curso correspondiente, pulsamos en el botón activar edición y en cualquiera de los temas que tenemos en el curso, por ejemplo en este tema que estoy preparando y actualmente está oculto, ahí se mostraría al alumno y ahí estaría oculto. Yo estoy trabajando en modo oculto, el alumno no lo está viendo, no lo puede utilizar, y también podemos hacer lo mismo con cualquiera de las actividades. Por ejemplo, pulsando en el icono del ojo, podemos ocultar esa actividad mientras la estamos preparando. Bueno, en este caso podemos crear el cuestionario y ocultarlo al alumno. Bueno, en este tema vamos a crear un cuestionario. Para ello hay que ir a agregar actividad y pulsamos en cuestionario. Ponemos el nombre, los cuadros que aparecen con el asterisco en rojo significa que son obligatorios. Ponemos el nombre del cuestionario. No hace falta agregar una introducción porque no la puede ver el alumno. Y el siguiente campo a configurar sería la fecha de inicio y fecha de cierre del cuestionario. Si queremos habilitar fecha de inicio y fecha de cierre, hay que tener en cuenta que por defecto nos aparece exactamente la misma hora y la misma fecha de inicio y de cierre. Entonces, lógicamente, hay que seleccionar unos días. Podemos configurar un periodo de tiempo para la realización de ese cuestionario, unos días. ¿Vale? Podemos ajustar la hora, permitir un límite de tiempo. Esto es interesante dependiendo si las respuestas son más o menos sencillas y teniendo en cuenta que el alumno está delante del ordenador y puede buscar información. Entonces tampoco conviene dar mucho tiempo, pero depende también del enfoque que tenga el profesor a la hora de utilizar el cuestionario. En este caso, si por ejemplo son 20 preguntas, voy a configurar unos 8 minutos para unas 20 preguntas. También depende del tipo de preguntas, si se contesta más o menos rápida. Y si establecemos la posibilidad de contestar en varios intentos, pues podemos determinar los tiempos entre el primer y segundo intento o entre los intentos posteriores. Bueno, yo no lo veo interesante. El número máximo de preguntas por página, esto simplemente es para ver cuántas preguntas se le muestran al alumno en cada una de las páginas, más bien a modo organizativo. Barajar preguntas significa que si hemos hecho un cuestionario de 10 preguntas, pues que no salgan siempre en el mismo orden
y dificulte a los alumnos el copiarse las respuestas. Barajar dentro de la pregunta significa que la pregunta, si tiene varias opciones, pues que no salgan siempre en el mismo orden, a cada alumno le sale en un orden distinto y así no pueden copiarse. Bueno, este interrogante nos muestra un cuadro de ayuda en cada uno de los casos. Siguiente, número de intentos permitido. Sin límite, no lo recomiendo. Yo establezco 1 o 2 intentos. En el caso de permitir varios intentos, más de un intento, si seleccionamos que cada intento se construya sobre el anterior, mostrando la ayuda, cada nuevo intento contendrá el resultado del anterior, entonces el alumno puede ir probando hasta dar con la solución. En ese caso es conveniente dejarlo en no, y si se elige el modo adaptativo, esto le permite al alumno contestar varias opciones en el mismo intento y también podría ver las soluciones, pero cada uno de los intentos fallidos conlleva una penalización. Esa penalización por defecto está establecida en una décima, 0,1 puntos por cada intento fallido. Entonces, en esas dos opciones es conveniente tener puesto no y no. En el tipo de calificación podemos elegir si permitimos la calificación más alta, la de primer intento, último intento, la calificación que a nosotros nos va a aparecer en el apartado de calificación de forma automática cuando se corrija el cuestionario. Si aplicamos o no penalizaciones y cuántos decimales utilizamos para reflejar la nota. En el siguiente apartado podemos configurar la información que el alumno va a recibir después de realizar el cuestionario. Si queremos que sea inmediatamente después de cada intento, no es aconsejable, porque si realiza un intento puede ver luego todas las soluciones. Por ejemplo, si está ahí activado, ve todas las soluciones y se las puede pasar a un compañero para que realice el cuestionario antes de que se cierre el cuestionario en la fecha establecida. Entonces no es interesante. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, podríamos mostrarle las soluciones, pero el cuestionario sigue estando abierto, con lo cual se puede pasar las soluciones a los compañeros. No olvidemos que está delante de un ordenador, puede copiar y pegar, y lo recomendable es tener seleccionadas estas últimas opciones. Después de cerrar el cuestionario le aparecerían estas opciones. Si se puede poner una retroalimentación general, por ejemplo, nada más terminar el cuestionario, para que el alumno pueda ver en el apartado de retroalimentación. Estos dos no los veo muy importantes. En este apartado de retroalimentación se pueden introducir los mensajes que queremos que aparezcan dependiendo de la nota obtenida por el alumno. Y finalmente ya hemos terminado de configurar ese cuestionario. Pulsamos en guardar cambios y regresar al cuestionario. Si vamos al apartado donde hemos insertado el cuestionario y pulsamos sobre el cuestionario, se nos abre este cuestionario que actualmente está vacío. Hay que agregar preguntas. Para agregar preguntas podemos buscar esas preguntas dependiendo de la categoría. Por ejemplo, aquí en la categoría lógica ya hay una serie de preguntas creadas y podemos seleccionar todas, por ejemplo, y añadir esas preguntas al cuestionario, o ir pregunta por pregunta seleccionando y pulsando en esta flecha para añadir al cuestionario. Y si volvemos al apartado anterior, cuando pulsamos en el cuestionario ya tenemos la opción de entrar en el cuestionario. Nos aparece un mensaje con el número de intentos e ir rellenando y contestando a cada una de las preguntas. En el siguiente vídeo veremos cómo crear una categoría para ordenar las preguntas y cómo subir estas preguntas a plataforma Moodle.